Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid. Ya me conocéis muchos de vosotros, soy Adrián Celaya, presidente de ECAE Group, y dentro de este canal de MP Geopolítica nos ayuda Lautaro Chazarreta, y en nuestras sesiones, en nuestros programas, hablaremos de geopolítica, pero también relacionándola con economía, cultura, valores y sociedad, ¿no? Siempre de forma interrelacionada, ¿no? Bien, como sabéis y como os he dicho más de una vez, en principio nosotros somos analistas, no somos agentes políticos ni agentes sociales, por lo tanto, ahí intentamos siempre diferenciar entre lo que sabemos porque hemos analizado, lo que no sabemos porque no lo hemos analizado, aquello en lo que tenemos dudas o no hemos llegado a conclusiones claras. Pero bueno, sin más, pues vamos a empezar con el programa de hoy, que relacionándolo con los programas anteriores en los que hablábamos del ocaso del modelo de las últimas décadas, del modelo neoliberal, vamos a hablar de modelos de futuro o de posibles modelos de futuro. Lautaro, cuando quieras. Bien. En principio, vamos a ver que hemos identificado 6 modelos de futuro. Hablamos de posibles modelos de futuro para el mundo, o si queréis, más bien para Occidente, fundamentalmente, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Bueno, en principio, para entender de qué estamos hablando, tenemos que partir de un concepto que ya hemos explicado en el programa anterior, ¿no? Que es que el modelo en el que hemos vivido, como he dicho, en las últimas décadas, es un modelo agotado, y esta es la razón fundamental de que nos planteemos, bueno, ¿y qué va a pasar de cara al futuro? Como muchos de vosotros nos habéis preguntado. Bueno, vamos a intentar hacer una descripción de posibles modelos de futuro, pero para ello tenemos que, para que nos entiendan los que nos escuchan, tenemos que partir de lo que ha pasado en las últimas décadas, aunque sea al principio un poco repetitivo, ¿no? Ya explicamos que se suele hablar de que desde la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos un modelo de posguerra que, sobre todo en Europa, se habla de un modelo social de posguerra. En conjunto se habló de la edad dorada del capitalismo, que fue un periodo de gran crecimiento y a la vez de crecimiento con una creación del estado del bienestar, expansión de derechos sociales, etcétera, ¿no? Un periodo que terminó con las crisis de los años 70, a partir de los cuales empieza un nuevo modelo dentro del modelo capitalista en el que vivimos en Occidente, ¿no? Ese modelo al que se le ha llamado neoliberalismo, ¿no? Ya es una palabra que algunos discuten, pero que está admitida de forma generalizada, ¿no? Dentro de ese modelo neoliberal en el que hemos vivido 40 años aproximadamente, pues se distinguen distintas etapas, pero bueno, ahí no vamos a profundizar porque no es necesario para lo que vamos a comentar cara al futuro, ¿no? Bien, decíamos, dentro de esas 2 etapas, para diferenciarlo, tenemos ese periodo de posguerra con un alto nivel de crecimiento, con un crecimiento relativamente equilibrado entre capital y trabajo, con sindicatos fuertes, buenos salarios, un sector público empresarial muy potente en el conjunto de Occidente. Se construye lo que se ha llamado el estado del bienestar, que son servicios públicos, sobre todo de educación y sanidad, buenos salarios, sindicatos fuertes, sector público empresarial, eso es
el estado del bienestar en su conjunto, ¿no? Y siempre ahí tenemos ese contexto que había entre la Guerra Mundial y los años 80-90 de Guerra Fría, ¿no? Bien. El principio del discurso neoliberal que empieza a partir de los años 70 se basa en, ya lo dijimos, en ensalzar la libertad del mercado y plantear menos Estado y más mercado. Bueno, esto es un mensaje recurrente desde los sectores liberales durante los últimos 200 años. Pero ese mensaje tiene a veces más éxito y a veces menos éxito. Y durante el periodo neoliberal, los gobiernos, primero, determinados gobiernos, vamos a decir conservadores, se apuntan a este mensaje y empiezan a deshacer aspectos que se habían puesto en marcha o políticas que se habían puesto en marcha durante ese periodo de posguerra, pero al final, ya en los años 90, después de la Guerra Fría, esto se extiende al conjunto de los gobiernos occidentales y prácticamente todos, de izquierda, derecha, centro, pues acaban haciendo ese tipo de políticas, ¿no? Bueno. Sorprendentemente, ya dijimos, a pesar de que la justificación de ese modelo neoliberal era recuperar la capacidad de crecimiento de la economía, esto apenas se consigue, ¿no? Se consigue de forma muy moderada, ¿no? De tal forma que en los últimos años nos encontramos con que, frente a las posiciones o junto a las posiciones críticas tradicionales del modelo neoliberal por sus efectos sociales, por el escaso crecimiento que se estaba consiguiendo, y por la insostenibilidad del modelo, sobre todo por el sobreendeudamiento y el hundimiento demográfico, pues nos hemos encontrado con que en los últimos años los factores o los impulsores fundamentales del neoliberalismo, que han sido las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, ellas mismas se están posicionando en contra del mantenimiento, digamos, del neoliberalismo. No dicen tan claramente que el neoliberalismo haya fracasado, pero sí que está agotado, ¿no? Que ya no sirve para el futuro y proponen un nuevo modelo, ¿no? Bien, estas son las dos bases de algo que en este momento ya es un consenso generalizado, salvo excepciones, ¿no? El neoliberalismo está agotado y necesitamos un nuevo modelo. Y dentro de esas excepciones, claro, los que me estáis escuchando, por ejemplo, en Argentina, diréis que esto no es tan excepcional. Bueno, vamos a ver efectivamente qué es lo que realmente pasa en Argentina en los próximos meses o años, pero digamos que el consenso general en Occidente es exactamente este. El neoliberalismo está agotado y necesitamos un nuevo modelo. Y esto ya afecta a los expertos, digamos, de los ámbitos dominantes, de las universidades más importantes, a las propias multinacionales, no solo las multinacionales corporativas, sino las multinacionales consultoras también, pues lo están diciendo una y otra vez, ¿no? Bien, agotamiento de ese modelo económico, ya dijimos, pues un factor clave para identificar ese agotamiento es la caída de la productividad. Aquí tenéis los datos de la eurozona y vemos cómo claramente lo que era la productividad de los años de posguerra se va hundiendo en los años 70 y se ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar en una situación prácticamente cercana a cero. Los crecimientos de la productividad de Europa durante los últimos 15 años pues han sido repetidos, de Europa y de Latinoamérica también, han sido por debajo del 1%, ¿no? Y esto es una situación de estancamiento, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en las causas de esa reducida productividad, eso nos llevaría demasiado tiempo. Pero ya decíamos que frente a un 4% de crecimiento anual del periodo de posguerra, durante el periodo neoliberal, el crecimiento medio anual en Europa Occidental ha sido, según cómo se mida y qué años se elijan exactamente, pues inferior al 2%, pero con ese 2% es una media que se ha ido reduciendo pues de forma constante, de tal forma que en los últimos 15 años, ya he dicho, el crecimiento medio anual es inferior al 1%, y esto tanto en Europa como en Latinoamérica es una situación de estancamiento económico, ¿no? Bien, esto es el dato que hemos dado y ya dijimos que esto es una referencia muy interesante que, sorprendentemente, si comparamos la evolución de la economía de la Unión Soviética durante los últimos años, que
suponíamos que era una economía que había colapsado, que se había hundido. Vemos que no es así, que nunca se llegó a crecimientos negativos y que comparando con lo que es la evolución de los últimos años de la Unión Europea, vemos que durante muchos años la evolución de la economía europea en los últimos 10, 15 años, pues ha sido claramente peor que lo que fue la evolución de la economía de la Unión Soviética durante sus últimos años. Esto nos da una idea muy significativa sobre hasta qué punto es grave la situación en la que nos encontramos. Bien. Bueno, decíamos, el crecimiento ha sido cada vez más bajo. Estamos en una situación de estancamiento estructural, tanto en Europa como en Latinoamérica, pero además de esto, decíamos, el verdadero fracaso del neoliberalismo está en los medios que se han utilizado para mantener viva la economía. Incluso se ha conseguido un crecimiento cada vez más bajo, pero además, para mantener viva la economía, se han utilizado instrumentos insostenibles. Decíamos, uno de ellos, muy claro, ha sido el sobreendeudamiento, público y privado, ¿no? Esto es muy importante, público y privado, porque en medios, vamos a veces liberales o conservadores, se tiende a hablar exclusivamente de la deuda pública, y esto es sorprendente porque cuando estalla la crisis financiera en el 2008, no había un problema de deuda pública, ¿no? Había un problema de deuda privada, ¿no? El problema de deuda pública se crea a partir de entonces y no, como se suele decir, porque unos gobiernos u otros sean muy gastadores, sino porque esto ha pasado en todo Occidente. Y ese problema se crea precisamente porque al reducirse como consecuencia de la crisis la deuda privada, esto genera una caída en la economía que se compensa en todas partes a través de la deuda pública, ¿no? A través de un gasto público que mantiene de alguna forma viva la economía y evita que el hundimiento de la economía sea mayor. Con lo cual, que quede claro que el problema no es la deuda pública, sino, si se quiere, el conjunto deuda pública, deuda privada. Bien, ahí tenéis cómo pues, bueno, la evolución ha sido disparatada y claramente insostenible cara al futuro, ¿no? No voy a repetir lo que comentamos en el programa anterior. Estas son las razones al final de que el neoliberalismo esté agotado, un crecimiento muy débil, a pesar de todas las medidas que se han tomado durante estos años para impulsar los beneficios empresariales, y esto se ha mantenido, el modelo, la economía se ha mantenido gracias a la sobreexplotación de la mujer, y que es la otra cara del hundimiento demográfico, y sobre todo al sobreendeudamiento. Dos factores, los dos son claramente insostenibles cara al futuro, ¿no? Entonces, ya decimos que en los últimos años, en particular a partir del 2020, sobre todo con la crisis de la pandemia, ¿no? Ya las grandes multinacionales, era una reflexión que ya habían hecho anteriormente, pero ya de forma pública, abierta y masiva, dicen que el neoliberalismo está agotado, necesitábamos un nuevo modelo, y plantean un nuevo modelo, vamos a decir, de carácter corporativo, dicen unos, inclusivo, dicen otros, ¿no? Que lo vamos a analizar. Bueno, como consecuencia de todo lo que ha pasado durante estos 40 años, de ese agotamiento del modelo, pues la economía pierde peso Occidente muy claramente de forma acelerada en la economía mundial, y el peso de la economía mundial se ha desplazado aceleradamente hacia el este, ¿no? Bueno, esto claramente refleja esa evolución dentro de la distribución de la producción. Y vamos a hablar ya hemos explicado entonces cuáles son las razones fundamentales, sin profundizar demasiado porque lo hicimos más en el programa anterior, las razones fundamentales de que el neoliberalismo haya fracasado o esté agotado, como se quiera, y entonces estamos en el momento de pensar y qué va a pasar cara al futuro, ¿no? Hemos elegido 6 posibles modelos de futuro, que luego los vamos a explicar, pero en síntesis, para que os vayáis situando, son los siguientes. Hay algunos que plantean seguir con el modelo neoliberal o profundizar en el modelo neoliberal. Otros dicen que lo que hay que hacer es volver al modelo de posguerra. Otros dicen que hay que acercarse al modelo de los países emergentes. Luego tenemos el modelo planteado por las multinacionales en los últimos años, de capitalismo inclusivo le llaman unos, corporativismo le llaman otros. Luego tenemos ese modelo
que es todavía poco claro, nacionalista, industrialista le podemos llamar, y está relacionado con el trumpismo, vamos a hablar algo sobre esto. Y finalmente tenemos una expectativa en concreto en Europa de un proceso antes inesperado de desindustrialización para la propia Europa, ¿no? Bueno, estos son los modelos que vamos a explicar. Bien, vamos a desarrollar cada uno de ellos, pero vamos a apuntar primero unas ideas, meramente unas ideas muy básicas, para que os situéis con respecto a cada uno de ellos. La base conceptual que inspira la defensa de estos modelos, ¿no? Primero, los que defienden seguir con el modelo neoliberal nos dicen que el modelo de posguerra era insostenible y que el modelo neoliberal de los últimos años no ha funcionado, no porque no fuese un modelo bueno, sino porque no se ha profundizado lo suficientemente en el desgaste del estado del bienestar y del modelo de posguerra. Los que plantean volver al modelo de posguerra tienen la base conceptual en la que se basan es que si todo funcionó tan bien en esa posguerra, pues ¿por qué no volvemos a ese modelo? Si funciona también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, ¿no? Los que plantean en el C acercarse al modelo de los países emergentes, ¿en qué se basan? Pues ellos dicen el neoliberalismo ha fracasado, perdón, en que si este modelo de los países emergentes les está funcionando tan bien a ellos, pues igual también a nosotros, ¿no? Los que plantean las multinacionales en los últimos años ese modelo corporativista o de capitalismo inclusivo, dan por supuesto que el neoliberalismo más que ha fracasado, que está agotado, ¿no? Y necesitamos un nuevo modelo, dicen, y por supuesto hacen una propuesta de acuerdo con sus intereses, ¿no? Un modelo adaptado a los intereses de las grandes corporaciones. El modelo nacionalista industrialista de trumpismo, digamos, tiene muchos parecidos con el neoliberalismo, pero cuestionan aspectos importantes del modelo financiero y cuestionan la globalización. Y luego tenemos esa expectativa o ese riesgo de una Europa desindustrializada o neocolonial que se basa en ese nuevo contexto geopolítico que se ha empezado a crear a partir del estallido geopolítico del año 2022, ¿no? Y vamos a explicar qué es lo que está pasando alrededor de este tema. Bien. Bueno, en principio, ¿cómo hemos seleccionado estos 6 modelos? Bueno, lo que hay que decir es que en principio modelos teóricos sobre cuál debe ser el futuro de nuestra economía, el futuro de la economía de Occidente, a partir de ahora, pues puede haber cientos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero, claro, para que un modelo sea realmente relevante, que sea relevante está relacionado con que tenga ciertas expectativas de éxito, ¿no? Y el que tenga expectativas de éxito tiene relación con las fuerzas políticas que lo apoyen. Es decir, tiene que haber fuerzas políticas suficientemente relevantes en el mundo que apoyen ese modelo, ¿no? Y ese ha sido el criterio fundamental para seleccionar estos 6 y no otros, ¿no? Por supuesto, ya digo que hay muchos más. Esto no quiere decir que estos 6 sean los que a vosotros, los que me escucháis, os gusten, ni que sean los que a mí me gusten. Lo que es que hemos elegido, ya digo, en función de su viabilidad política, porque al final son las decisiones políticas las que acaban imponiendo uno u otro modelo económico, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar de esta primera opción. Hay todavía fuerzas, ya digo, que las multinacionales se están desmarcando cada vez más del modelo neoliberal, pero hay quienes plantean reactivar el modelo neoliberal. Ya sabéis en algunos países que esto sigue o vuelve a estar de moda, como es el caso de Argentina, si se quiere. Bien. Bueno, estos dicen, ya lo hemos comentado, como razón fundamental de que ellos entienden que el neoliberalismo no ha funcionado porque no se ha profundizado suficientemente, ¿no? Dicen, el problema de las economías occidentales es la carga del estado del bienestar que hay que desmantelar, ¿no? Y entonces, sobre todo en los teóricos liberales, suelen ser teóricos que en la práctica en este momento son más bien marginales, tienen un cierto éxito en Internet, por cierto, ¿no? Pero suelen decir que, bueno, no, lo que ha habido estos años ha sido socialdemocracia, ¿no?
y acusan, digamos, de políticas, de realizar políticas socialdemócratas a las que se han realizado en las últimas décadas, precisamente por esto. Que, bueno, no hay dudas, ellos tampoco ponen en duda, evidentemente, el que se ha privatizado masivamente el sector público empresarial, pero entienden que se ha mantenido excesivamente pues, aspectos del modelo de posguerra, ¿no? Como fundamentalmente pues, el gasto público, gasto educativo, bueno, hablan también del gasto burocrático en general, etc., ¿no? Bien, entonces ellos lo que dicen es que lo que hay que hacer es emprender políticas de desmantelamiento más profundo de los estados del bienestar occidentales para que la economía funcione mejor. Bien. Entonces plantean, por supuesto, además ajustes financieros y desapalancamiento, es decir, reducción drástica de la deuda, más una liberalización más amplia de la economía. Bien. Bueno, para pensar en el futuro es conveniente recordar algo que creo que apuntamos en la charla anterior, y es que durante estos 40 años de neoliberalismo ha habido unas contradicciones radicales entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque normalmente en las prácticas de los modelos económicos, además de las teorías, pues hay intereses, fundamentalmente. Y claro, esos intereses normalmente no se atienen de forma estricta a lo que la teoría dice, en la medida en que la teoría no coincide con los intereses de los que están imponiendo el modelo. Detrás del neoliberalismo han estado evidentemente las grandes multinacionales, las grandes corporaciones. Y lo que ha sucedido es que estas grandes corporaciones, cuando les ha interesado utilizar al Estado, no han tenido ningún problema para utilizar al Estado, ¿no? En teoría, este modelo se basaba en más mercado y menos Estado. Llegan con estos mensajes a los gobiernos, pero luego en la práctica, pues, te digo, cuando a las multinacionales les interesa, pues utilizan el Estado sin tener ningún problema, ¿no? Y esto se ha manifestado de forma muy clara, por ejemplo, y muy radical en el gasto público sobre el PIB. Esto ya lo dijimos el otro día, y esta es una contradicción muy clara. Durante estos 40 años, el gasto público sobre el PIB se ha mantenido. Incluso los gobiernos que se han proclamado más claramente neoliberales han mantenido, apenas con reducciones muy mínimas que luego se han recuperado, han mantenido el gasto público sobre el PIB, ¿no? Y ya explicamos cuáles pueden ser las razones detrás de esto, pero que probablemente aluden a que los estados, vamos a decir capitalistas, pero avanzados, necesitan un peso importante del gasto público si no quieren incurrir en un riesgo muy alto de enormes crisis económicas, ¿eh? Como consecuencia de que el gasto público en el estado del bienestar en particular es una especie de consumo forzoso, consumo, por lo tanto, estable, que no está sujeto a que en función del miedo que podemos tener porque nos han despedido o porque pensamos que puede haber una crisis, podemos reducir drásticamente nuestro consumo, y esa posibilidad de reducir drásticamente nuestro consumo es mucho mayor cuanto más avanzada es la economía. Esto significa que en las economías muy avanzadas, si no hubiera un estado del bienestar muy potente, un gasto público muy potente, el PIB, la producción, podría hundirse de una forma drástica, cada vez más drástica, cuanto más avanzado es el país, ¿no? Entonces, es de alguna forma el gasto público sobre el PIB lo que impide o modera el impacto de las crisis económicas, ¿no? Sí es cierto que hay casos en los que gobiernos liberales o neoliberales han generado reducciones drásticas del gasto público. Hay casos excepcionales, ¿no? Pero en el análisis que nosotros hemos hecho, hemos visto que esas reducciones se han producido simplemente como correcciones de incrementos inmediatamente anteriores. Por ejemplo, en el caso del Chile de Pinochet. El Chile de Pinochet redujo políticas neoliberales en todos los ámbitos y redujo drásticamente el gasto público, pero claro, es que el gobierno de Allende lo había elevado drásticamente. Entonces, si vemos la reducción que se realizó, era más o menos equivalente al incremento que había realizado el gobierno de Allende durante sus 3 años de vigencia, ¿no? Y algo parecido así
ha sucedido en gobiernos liberales que han empezado a gobernar o han empezado su mandato después de un periodo de guerra, por ejemplo. En ese periodo de guerra se ha incrementado drásticamente el gasto público y los gobiernos posteriores, después del periodo de guerra, lo han reducido radicalmente. Pero fuera de esas excepciones, el gasto público sobre el PIB no se ha reducido y cuantos más avanzados son los países en general, tienden a tener un mayor gasto público sobre el PIB, aunque sus gobiernos sean liberales, neoliberales, etc. Esto es un tema muy importante, ¿no? Además de otras utilizaciones de lo público que se han hecho en el ámbito, ya los hemos comentado, en el ámbito monetario, se han destinado ingentes cantidades a favor de las grandes corporaciones, sobre todo las corporaciones financieras, por supuesto, y esto los propios gobiernos liberales lo han hecho. ¿Por qué? Porque independientemente de la ideología, detrás de esas ideologías hay intereses. Los que mandan en Occidente son las grandes corporaciones y, por tanto, sea con el mercado, sea con el Estado, cuando les interesa utilizar al Estado, utilizan al Estado, ¿no? Bien, aquí tenéis, pues ya lo dijimos, ese mantenimiento del gasto público. Como ya lo explicamos en el otro programa, no nos vamos a detener, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los problemas básicos de esa opción o de reactivar el neoliberalismo como un modelo de futuro? Primero, que esto se ha intentado una otra vez, muchas veces, sin éxito, ¿no? El neoliberalismo se ha intentado con muchísimos gobiernos neoliberales, claramente neoliberales, otras veces disimuladamente neoliberales, y al final no se han conseguido modificar esa tendencia de estos últimos 40 años a un creciente estancamiento de la economía, ¿no? Especialmente, digo, no tanto en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa y en Latinoamérica, ¿no? De tal forma que, ya hemos dicho, en este momento ya ni siquiera las grandes corporaciones parecen creer en esta opción. Es decir, manifiestamente dicen que el modelo neoliberal está agotado y que hay que apostar por otro modelo. Bueno, ¿qué pasa con la vuelta al capitalismo social de posguerra? Ya hemos dicho que el planteamiento de base de los que proponen ese modelo es el de que, bueno, si todo fue tan bien en ese periodo, si el crecimiento fue tan alto y además se creó el estado del bienestar, si todo fue tan bien desde el punto de vista económico y social, ¿por qué no intentamos volver a ese modelo, ¿no? Bueno, esto es lo que aparentemente, igual a veces sin darnos cuenta, ¿no? Intuitivamente, cada vez que cuestionamos a los gobiernos neoliberales por determinados recortes sociales, etcétera, pues en el fondo, igual intuitivamente estamos planteando que se está cuestionando indebidamente el estado del bienestar o el modelo del capitalismo social de posguerra, ¿no? Pero bueno, en principio, ¿qué podemos decir sobre esto? Si este planteamiento, que aparentemente es lógico, no es tanto como parece, porque ese modelo social de posguerra se basó en una distribución, vamos a decir, de la riqueza que se pudo hacer compatibilizando grandes beneficios empresariales y distribución de la riqueza probablemente por razones estructurales que no son fácilmente repetibles, ¿no? El periodo de posguerra no solo fue mejor económicamente que el posterior periodo neoliberal, sino que también fue mejor, esto ya lo comentamos también, que periodos anteriores del capitalismo, en los que el crecimiento osciló entre el 1 y el 1,5%, frente al 4% de este periodo de posguerra, que se ha llamado la edad dorada del capitalismo. Entonces, parece que hubo razones estructurales de la evolución económica que permitieron grandes beneficios a los inversores y además, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, como consecuencia de la amenaza del comunismo, hacer frente a esa amenaza a través de la creación de este estado del bienestar, de este modelo social, ¿no? Bien, esto es lo que hemos comentado, ya lo sabéis, ¿no? El crecimiento de la economía del capitalismo en los últimos 2 siglos hasta la Segunda Guerra Mundial, pues, alrededor del 1% anual, ¿no? Mientras que, estos son datos de Europa Occidental, pero bueno,
mientras que en el periodo de posguerra, depende cómo lo miramos, pues un 3,6, un 4%, y luego con el modelo neoliberal se fue reduciendo drásticamente, ¿no? Otra vez, hasta la situación de estancamiento en la que llevamos esos 15 últimos años, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿cuáles pueden ser las razones del éxito del periodo posguerra? La primera interpretación podría ser, bueno, es que sus políticas eran mejores que las del neoliberalismo y por eso tenemos que volver al modelo de posguerra, ¿no? Pero claro, si vemos la historia del capitalismo en su conjunto, vemos que había algo muy especial en ese periodo de posguerra que no es fácilmente repetible. ¿Y cuál que era este algo? Bueno, pues por un lado se habla del impacto de las dos guerras mundiales y por otro pacto, bueno, detrás de esto que hay, pues lo que se ha llamado destrucción creativa, ¿no? Que muchas veces el capitalismo o la economía de mercado avanza no porque las empresas hagan las cosas simplemente cada vez mejor, sino porque a través de la destrucción de los menos eficientes o de los pequeños se amplían los mercados o se dejan las empresas más eficientes el conjunto del mercado y la economía avanza más rápido. Y la otra interpretación es que este fue el periodo de expansión al conjunto de la economía de la segunda revolución energética, el gas, el petróleo y la electricidad. Y bueno, ya sabéis que la economía a lo largo de la historia ha evolucionado muchas veces en función de las nuevas fuentes de la energía, ¿no? Al ritmo de las nuevas fuentes de energía. Entonces, bueno, hay distintas interpretaciones, pero es muy posible o todo parece indicar que hubo razones estructurales que explican ese extraordinario crecimiento del periodo de posguerra y que esto implica que no basta con volver a las políticas de entonces para que tengamos un éxito económico y social similar al de aquellos años. Bueno, ¿qué pasa con el modelo emergente? El modelo emergente podemos decir como referencia que es el modelo de alguna forma liderado por China y Rusia, si queréis, el modelo de lo que se llama países emergentes, ¿no? Bien. Vamos a hablar de esto. Bueno, en principio dentro de los países emergentes tenemos países muy distintos, con idiomas distintos, por supuesto, culturas distintas, políticas distintas, ideologías distintas, religiones distintas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes? Bueno, nosotros hemos hecho distintos análisis para identificar elementos comunes en lo que están planteando estos países, ¿no? Porque sabemos que tienen una cierta colaboración económica entre ellos, una oposición al modelo económico occidental, una oposición geopolítica a Occidente o a Estados Unidos, Wall Street, si se quiere, pero ¿cuáles son sus elementos comunes, ¿no? Bueno, entonces, sí vemos que son países en los que sí hay un importante peso normalmente de las empresas de capitales, ¿no? Empresas, sobre todo en empresas pequeñas, medianas y empresas no estratégicas. Este peso es menor, por ejemplo, en Bielorrusia, digamos, ¿no? Dentro de los países emergentes, ¿no? Pero sí es mayor en el resto, ¿no? Como referencia, sí podemos decir que algunos de estos países se llaman a sí mismos socialistas, ¿no? China, Vietnam, probablemente Bielorrusia también, pero no se consideran o no utilizan la palabra socialismo para denominarse a sí mismos países como Rusia, India o Irán, ¿no? Pero sí vamos a ver que tiene elementos comunes importantes, ¿no? Por ejemplo, el peso del sector público empresarial es muy importante, ¿no? Y es muy importante y no solo como nosotros habíamos pensado antes, como restos de los modelos socialistas de la segunda mitad o del siglo XX, si se quiere, ¿no? Sino que son modelos o son sectores públicos empresariales que los están manteniendo, reforzando y consolidando, ¿no? Y entonces, ¿en qué ámbitos? Bueno, pues en principio, muy claramente el sector bancario, que es mayoritariamente público en estos países, entre un 60 o un 80%, dependiendo del país del que estemos hablando, y en general en las grandes empresas estratégicas, ¿no? Y luego tienen una relación, también todos ellos, con las grandes empresas muy distinta de la occidental.
Es decir, mientras en Occidente las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen un peso dominante claramente en el ámbito político, sobre los gobiernos, en el ámbito social, en el ámbito mediático, en el ámbito económico, en estos países cada vez menos. Es decir, están cada vez más sometidas al poder político, ¿no? Esto es un aspecto fundamental para entender en qué se diferencian claramente del modelo occidental. Bueno, entonces, en síntesis, podemos decir, el modelo emergente plantea que los gobiernos estén sobre las grandes empresas, un control público sustancial a través de empresas públicas del sector financiero y de los sectores estratégicos y un reequilibrio en las grandes empresas, ¿no?, entre las empresas públicas y privadas. Es decir, mientras que en Occidente hemos privatizado sustancialmente lo que era el sector público empresarial que desarrollamos durante los años de posguerra, ellos lo mantienen o lo refuerzan, ¿eh? Y, sobre todo, al mantener un sector público, claro, estos países parten casi todos ellos de modelos socialistas del siglo XX en los que prácticamente todo era público, si queréis, o las empresas públicas eran claramente dominantes, pero han superado esa etapa y esto les ha llevado a una situación en la que tienen capacidad de definir con una importante margen de libertad en cada caso, en cada sector y en cada empresa, qué es lo que, en su opinión, debe ser público y debe ser privado. Y esto es algo fundamental, porque nosotros en Occidente hemos perdido esa capacidad. Por razones ideológicas, llevamos 20, 30 años pensando que las empresas públicas no funcionan. Los países emergentes nos están enseñando que esto es absolutamente falso. Pero nosotros es que no somos capaces de ni siquiera de hacer ese análisis. Tenemos una carga de prejuicios ideológicos, en buena parte alimentados constantemente por los medios de comunicación, las universidades, etcétera. Y ahora la realidad nos está diciendo que los países emergentes nos están apartando del mercado sistemáticamente en sectores clave gracias a través de empresas públicas. Yo hablo del sector financiero, bancario, del sector armamentístico, del sector aeronáutico, etcétera, ¿no? Sectores de energía, energéticos, etcétera. Bien, yo creo que es una cuestión clave, fundamental, para entender lo que podemos considerar como ese modelo emergente. Bueno, como consecuencia de ese modelo emergente tenemos un peso creciente también de los países emergentes. Hay otros factores, evidentemente, demográficos, etcétera, ¿no? Un peso creciente de los países emergentes en la economía, la sociedad y las políticas mundiales. Ya sabemos que desde ese modelo emergente se está planteando un mundo multipolar, ¿no? Y ya hemos comentado cuáles son las diferencias básicas fundamentales, lo que nosotros interpretamos como diferencias básicas fundamentales entre todos esos modelos emergentes que son muy distintos entre sí y el modelo occidental, ¿no? Bueno, la colaboración en este sentido entre China y Rusia les está dando un peso muy importante, un peso geopolítico muy importante a través, ya lo conocéis, de su asociación a través de los BRICS, pero es que China y Rusia están colaborando muy activamente en conseguir una influencia conjunta clave en otros entornos geográficos como Latinoamérica, África o países musulmanes, ¿no? Ahí fundamentalmente no es tan simple, pero se están coordinando, digamos, la capacidad política y militar de Rusia con la capacidad económica de China, ¿no? Y también lo que han hecho durante muchos años es abordar enemistades históricas. Es decir, tanto China como Rusia son países muy grandes y los países muy grandes, lógicamente, suelen tener enemistades históricas con los países que les rodean, ¿no? Entonces, para abordar esas enemistades históricas, se han intercambiado papeles de alguna forma. Es decir, ha sido fundamental cara a por ejemplo, a la creación y asentamiento de los BRICS, etcétera. Pues, por ejemplo, la relación de Rusia con India o con Vietnam, que es una relación muy buena, a pesar, y esto ha sido muy importante para superar los recelos históricos de India o Vietnam con respecto a China, ¿no? O en sentido contrario,
China ha actuado de forma muy, muy activa, ¿no? Muy proactiva en Europa del Este, en muchos países, en países que tenían recelos históricos con respecto a Rusia, aunque la eficiencia de esta estrategia en cierta forma se ha roto con el estallido geopolítico del 2022, lógicamente. Bueno, ya sabéis que la expansión del modelo emergente ha estado muy relacionada con lo que se llamó la nueva ruta de la seda, este proyecto de comunicaciones de todo tipo entre Asia y Europa, del Pacífico al Atlántico, y que se ha desarrollado de forma muy importante ya en Asia y que, bueno, vamos a ver qué pasa porque su relación con Europa pues depende de cómo evolucione lo que está pasando con el estallido geopolítico. Bueno, no me voy a detener en las diferencias entre los países emergentes y en desarrollo. Ya lo explicamos en su momento, cómo los países emergentes han avanzado no simplemente en base a su peso demográfico, sino en base a su capacidad industrial, su creciente capacidad tecnológica, de innovación, la robotización, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, relacionado con esto, y esto es muy importante, tenemos un renacimiento del debate sobre la empresa pública, ¿no? Sobre la empresa pública y sobre la intervención pública, ¿no? Es decir, los países emergentes tenemos dos factores. Digamos, el agotamiento del modelo neoliberal nos lleva a cuestionar las bases del modelo neoliberal, en qué hemos acertado o no dentro de esos pilares del modelo neoliberal. Y claro, uno de esos pilares ha sido la privatización masiva del sector público, el pensar que las empresas públicas no funcionan, ¿no? Entonces, esto y además ver en la práctica cómo los países emergentes están, de hecho, funcionando estupendamente en muchos sectores gracias a las empresas públicas, pues hace que, independientemente de cuáles sean las conclusiones del debate, que necesariamente se haya abierto el debate sobre la empresa pública, ¿no? Bien, esto, dialéctica entre empresa pública, es una, como decimos, es una dialéctica desaparecida en Occidente y que simplemente no sabemos plantear. No sabemos gestionar empresas públicas y en este momento, en los últimos años, estamos empezando a ser conscientes de que probablemente hemos cometido un error histórico garrafal por lo menos en haber actuado de forma tan radical en la privatización de las empresas públicas. Bien. Esto es importante porque este recuestionamiento de lo que hemos hecho en el ámbito del sector público empresarial está llegando también incluso al centro del sistema occidental, a las grandes corporaciones, ¿no? Los que conocéis la obra de Mariana Mazzucato, está muy centrada en Estados Unidos y habla de la necesidad de reactivar la intervención empresarial, de considerar al Estado volver a considerar al Estado como un protagonista de la innovación y del desarrollo, y es una autora que está siendo claramente impulsada desde el centro del sistema, desde la London School of Economics, el Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Pues porque las grandes corporaciones también se han dado cuenta de que algo tienen que hacer, de que el modelo actual no funciona y de que quizás el modelo de posguerra, un modelo en el cual ellos no perdieron el control, ¿no? Las grandes corporaciones seguían mandando entonces, pero que igual tienen que volver a aceptar niveles de intervención pública que permitan por lo menos mantener vivo el sistema. Bueno, esto ya lo comentaremos, pero esto es muy relevante, cómo el peso de las empresas públicas entre las multinacionales se ha incrementado durante este siglo de un 5% a un 20% aproximadamente, ¿no? Mientras que en Occidente se mantiene en un 3,5%, es esa línea azul, mientras que el total se ha incrementado desde un 5 a un 20%. Es decir, razones objetivas clarísimas para llevarnos a pensar que hay que repensar lo que hemos estado haciendo con las empresas. Bueno, todo esto ha llevado a un contexto que conocéis de un modelo emergente que se va extendiendo en influencia económica y influencia
geopolítica. Primero los BRICS Plus después, ¿no? A los que se están incorporando cada vez más países del ámbito de lo que llamamos países emergentes y de los países que no llegan a ser emergentes y que llamamos países en desarrollo, ¿no? A través de organizaciones, bueno, defensivo-políticas como la Organización de Cooperación de Shanghái o más bien económicas como los BRICS, ¿no? Bueno, aquí tenéis los BRICS, de los BRICS a los BRICS Plus, bueno, pero ahí ya sabéis un flujo constante de países que están planteando, solicitando la entrada en los BRICS, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ha sucedido en el 2022? Pues que con el estallido geopolítico hemos tenido la sorpresa de que el mundo se ha dividido en dos. Pensábamos que había una tendencia hacia un mundo multipolar, pero lo que ha sucedido con las políticas de sanciones, en principio contra Rusia, luego contra China, es que en realidad de pronto el mundo se ha dividido en dos bloques, el bloque occidental por un lado y el bloque de los países emergentes y casi todos los países o la mayoría de los países en desarrollo por el otro lado. Bien, en lo que llamamos el nuevo modelo corporativo, el corporativismo o capitalismo inclusivo. Este es lo que están planteando las multinacionales en los últimos años y, bueno, ya han utilizado distintas terminologías para llevarlo, ¿no? Digamos que los que la defienden este modelo le llaman capitalismo inclusivo, a veces capitalismo de partes interesadas, los que lo critican le llaman modelo corporativo o utilizan otras terminologías, ¿no? Bien, ¿qué es este nuevo modelo? De forma abierta, aunque se venía ya hablando de ello años atrás, porque que el modelo neoliberal estaba agotado era algo cada vez más claro, ¿no? Y muy evidente, sobre todo a partir de la crisis del 2008, ¿no? Pero en el año 2020, con la crisis COVID de la pandemia, el Foro Económico Mundial, es el foro de Davos, que representa, no es un foro cualquiera, representa a 1.000 multinacionales, ¿no? Entonces, plantean claramente un proyecto al que le llaman gran reinicio, gran reseteo, ¿no? Y nos dicen que el modelo neoliberal está agotado, nos dicen claramente que necesitamos un nuevo modelo y empiezan a poner sobre la mesa las características de ese nuevo modelo. Bien, dicen que también que la pandemia es una oportunidad histórica única para poner en marcha ese modelo por distintas razones, pero la fundamental es esta razón que hemos comentado antes, ese concepto de desarrollo del capitalismo o de la economía de mercado en base a la destrucción creativa, ¿no? Es decir, que la destrucción económica o política, bélica, etcétera, puede ser un instrumento para que la economía avance a través de la supresión de los que son menos eficientes o dejando el mercado para las empresas más grandes, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces se plantea, ese año distintas instituciones multinacionales plantean que el COVID como instrumento de destrucción creativa puede ser una oportunidad histórica para poner en marcha ese nuevo modelo, ¿no? Bien, un nuevo modelo que se basaría en que las grandes corporaciones tengan más peso y que haya una destrucción creativa que afecte fundamentalmente a empresas empresas pequeñas y medianas, ¿no? Claro, esto es un concepto interesante porque, vamos a ver, históricamente, cuando los países o los continentes han entrado en crisis dentro de la economía de mercado, una salida adelante de esas economías ha sido la guerra. Ha sido la guerra o, si se quiere, la búsqueda de nuevos mercados a través de la guerra o a través de la colonización. Y, claro, la interpretación que las multinacionales han hecho en estos últimos años es que eso era imposible. Es decir, que en el contexto geopolítico actual eso ya no se podía hacer. Es cierto que algunos analistas plantearon que si no hubieran existido las armas nucleares, pues muy posiblemente lo que hubiera hecho Occidente en este momento es una guerra directa contra China, ocupar China, desindustrializar China o destruir China, si se quiere, destruir la industria china y hacerse con los mercados de China.
y con esto ganar quizás una o dos generaciones de expansión económica gracias a la destrucción creativa, digamos, por llamarle como utilizando el término habitual de la economía, ¿no? Y algunos dicen que esto no se ha podido hacer porque durante muchos años porque por Rusia, es decir, porque la relación entre Rusia y China y la capacidad nuclear de Rusia, sobre todo, hacía imposible este contexto, ¿no? Bien, entonces, desde un punto de vista del análisis económico, ante la crisis y el agotamiento del modelo neoliberal occidental, las grandes empresas para mantener la rentabilidad de sus inversiones necesitan nuevos mercados. Entonces, lo que empezaron a plantear es que si no podemos hacernos con mercados en Asia o en África, ¿qué podemos hacer? Pues los únicos mercados que les quedan son los internos. Hacerse con los mercados de las pequeñas y medianas empresas de su propio territorio. Y esto planteaban hacerlo, pues bueno, a través de distintos instrumentos de digitalización, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto era lo que se pone sobre la mesa con una claridad sorprendente y con un descaro sorprendente en el año 2020. Plantean también convertir a los bancos centrales, ya lo veremos, en el núcleo central del sistema financiero a través del desarrollo de esto que se ha llamado monedas digitales. Euro digital no es una expresión muy, muy válida, pero bueno, al final monedas de los bancos centrales, ¿no? Pero gestionadas a través de cuentas de los bancos centrales. Ya lo comentaremos. Y como base tecnológica para o productiva para ese nuevo modelo, plantean la cuarta revolución industrial. Antes se hablaba dentro de ella de la digitalización, ahora se habla sobre todo de la inteligencia artificial, etc. Bien. Bueno, ya hemos dicho que detrás de este proyecto del año 2020 están las grandes multinacionales, muy claramente a través del Foro Económico Mundial, pero también a través de otras organizaciones de carácter corporativo, ¿no? Y tenéis algunas de ellas, ¿no? El Grupo de los 30, que son corporaciones financieras y bancos centrales, y luego algunas organizaciones que se constituyen expresamente para defender este nuevo modelo, como fueron la Coalición por el Capitalismo Inclusivo, creada por grandes corporaciones, y una entidad un tanto llamativa, ¿no? Que se llamó Consejo por el Capitalismo Inclusivo más el Vaticano, compuesta efectivamente por esas grandes corporaciones más el Vaticano. Pero bueno, este consejo aparentemente se disolvió unos 2 años después, ¿no? Bueno, pero en definitiva estamos hablando de la alternativa de las grandes corporaciones para hacer frente al agotamiento del neoliberalismo y al modelo de los países emergentes. Bien. Para resaltar la importancia de este proyecto, ¿no? Y la sorprendente relación con la pandemia, ¿no? El presidente del Foro Económico Mundial escribe un libro al que titula COVID-19, el gran reinicio. Y ahí es donde explica por qué el COVID-19 era una oportunidad histórica para poner en marcha este nuevo modelo de carácter corporativista. Vamos a ver, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo se puede llamar a este modelo? Pues este es uno de los debates de estos años, ¿no? Las denominaciones, ahí tenéis en la columna de la izquierda algunas denominaciones propuestas por las propias corporaciones. Ya hemos hablado de capitalismo inclusivo, también capitalismo de partes interesadas, le han llamado, o capitalismo de stakeholders, ¿eh? Capitalismo inclusivo en el sentido de que va a ser un capitalismo en el que las grandes empresas se van a preocupar de otros intereses, ¿no? Que es algo parecido al capitalismo de partes interesadas, en el que personas o grupos relacionados con la actividad de las empresas distintos de los accionistas también van a ser tenidos en cuenta en la actividad de las corporaciones. Algo que en principio suena muy bien, pero que ya veremos que tiene otras connotaciones, ¿no? Claro, los críticos han hablado de que con esto lo que se pretende es al final un modelo en el que las corporaciones van a tener un peso todavía mayor que el que tienen ahora, van a vaciar al Estado o quieren vaciar al Estado de competencias y establecer una nueva relación entre las corporaciones y los ciudadanos
una relación que algunos califican de neofeudal, ¿no? Y por eso le han llamado, algunos han hablado de feudalismo corporativo o tecnofeudalismo, ¿no? Pero bueno, nosotros preferimos utilizar la palabra corporativismo porque los que hablan de feudalismo corporativo, tecnofeudalismo, incluso están diciendo que este modelo que están planteando las corporaciones en realidad ya ni siquiera sería un modelo capitalista, es decir, en el que la rentabilidad de las actividades ya no estaría tan relacionada con actividades propiamente capitalistas. Ya sabéis lo que es el capitalismo, ¿no? Pero al final hay un inversor que contrata trabajadores y con ellos pues produce bienes o servicios, los vende en el mercado y obtiene una rentabilidad que le permite incrementar su capital, ¿no? Pero hay elementos dentro de este proyecto de las multinacionales que realmente no están relacionados con la forma de generar recursos del capitalismo. Entonces, a la medida en que esos elementos tengan un mayor peso, pues podríamos hablar de que efectivamente quieren ir más allá del capitalismo. Algunos dicen que porque están dejando de creer en el que el capitalismo pueda seguir funcionando. Pero bueno, sin prejuzgar esto, nosotros sí estamos hablando de corporativismo en el sentido de que es un modelo que pretende dar un mayor peso a las corporaciones, independientemente de que sea dentro o fuera de lo que es el modelo capitalista, ¿no? Bien, aquí tenéis esas dos organizaciones que hemos mencionado, ¿no? La Coalición por el Capitalismo Inclusivo, el Consejo por el Capitalismo Inclusivo, más el Vaticano, ¿no? Bien. ¿Por qué le llaman inclusivo? Bueno, hemos dicho lo que quieren decir, esa nueva relación con clientes, proveedores y ciudadanos, pero no se hace en base a propuestas, esto es muy importante, ¿no? Porque están utilizando de alguna forma conceptos que durante los últimos años han sido muy utilizados en lo que se llama responsabilidad social de las empresas, intentando convertirlos incluso en un nuevo modelo económico, ¿no? Pero claro, nunca plantean, por ejemplo, que los trabajadores tengan un mayor peso en las decisiones empresariales, ¿no? Plantean, no, las corporaciones se van a comportar de otra forma con los ciudadanos, pero sin cambiar nada estructural, ¿no? En dar más peso a los ciudadanos, ¿no? Ni a los trabajadores, ni a los consumidores, ni a los clientes, etc., ¿no? Entonces, claro, realmente esa nueva relación con los ciudadanos y con el Estado que están planteando, lo que está es convirtiéndose probablemente, aparentemente, en un pretexto para decir, bueno, vamos a tener un mayor protagonismo frente a los ciudadanos en actividades que históricamente han pertenecido al Estado. Y vamos a vaciar al Estado de funciones. Esto es un argumento para que el Estado, aunque continúe como recaudador de impuestos, esos impuestos se nos trasladen a las grandes corporaciones porque vamos a gestionar nosotros el estado del bienestar. Es decir, sería llevar al límite las políticas de liberalización iniciadas durante los últimos años, ¿no? De tal forma que hay un fortalecimiento económico, político y social de las grandes corporaciones, una ampliación de mercados de esas corporaciones a costa de las pequeñas y medianas empresas, un debilitamiento de los estados y gobiernos frente a las grandes empresas, una dependencia muy directa de los ciudadanos con respecto a las grandes corporaciones, que algunos han llamado incluso de tipo feudal, aunque esto puede, a nosotros no nos gusta la palabra porque puede parecer exagerada, ¿no? Y un impulso de la cuarta revolución industrial, ¿no? Bueno, vamos a ver, no nos vamos a detener aquí porque no nos queda mucho tiempo, ¿no? En definitiva, lo que decíamos antes, si esos modelos de apropiación de recursos, hasta qué punto van a ser capitalistas o extracapitalistas, a través, digamos, de la apropiación de recursos del Estado, etcétera, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Bueno, evidentemente sí hay precedentes de actuaciones de este tipo, de apropiaciones de riquezas desde las corporaciones o hacia las corporaciones desde los ciudadanos a través de distintas vías, ¿no? Los grandes proyectos políticos muchas veces se convierten en instrumentos de transferencia de recursos a las grandes empresas. La política monetaria occidental es en sí misma un instrumento de transferencia de recursos hacia
hacia las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Hay un planteamiento muy llamativo que lo sintetizaron en un eslogan que era el que tenéis ahora en la pantalla, ¿no? Y que habréis oído seguramente, ¿no? Porque ha dado lugar a especulaciones de todo tipo, ¿no? Para el 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Pero ¿qué están diciendo, ¿no? Con este tipo de mensajes, ¿no? Bueno, están partiendo de una estrategia, vamos a decir, de la cuarta revolución industrial, que era lo que se llamaba servitización de la industria. Es decir, que las grandes industrias, o que muchas grandes industrias, las que producen bienes de consumo duradero, como coches, autos, vivienda, electrodomésticos, etcétera, en lugar de vender los productos que fabrican, mantengan la propiedad de estos productos y los cedan en uso a través de distintas vías. Pago por uso, alquiler, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la cuarta revolución industrial esto se plantea para casos concretos y ellos hacen un planteamiento global, de tal forma que, por eso dicen, no tendrás nada, pero no te preocupes, vas a utilizarlo todo, aunque la propiedad se mantenga en manos de las grandes corporaciones. Pero claro, esto tiene unas repercusiones sociales y políticas tremendas, porque si pierdes la propiedad de todos, no en casos concretos, si los ciudadanos en general pierden la propiedad de los bienes de consumo duradero, pierden poder, evidentemente, ¿no? Porque disponer de no tener la propiedad de estos bienes es vivir al día y estar constantemente pendiente de la evolución de tus ingresos mensuales, ¿no? Es decir, dejar todo el poder económico en manos de las grandes corporaciones. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a explicar cómo, frente a estos modelos planteados por las grandes corporaciones, sobre todo a partir del año 2020, hay muchas dudas sobre que realmente, digamos que sabemos que es el modelo que a estas grandes corporaciones les gustaría, pero hay muchas dudas sobre si realmente ahora lo siguen defendiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el contexto geopolítico ha cambiado radicalmente. A partir del año 2022 tenemos un ataque geopolítico, un choque geopolítico entre los países emergentes por un lado y las corporaciones occidentales por el otro. Tenemos un ataque conservador desde el trumpismo contra estas estrategias. Tenemos que grandes protagonistas de este proyecto, como las grandes gestoras de fondos de inversión, con BlackRock, Vanguard, ya sabéis que estas controlan ahora de alguna forma prácticamente todas las corporaciones occidentales a través de tener en ellas un 5 o un 10% de las acciones, ¿no? Han tenido pérdidas importantes durante el año 2022, por ejemplo, y han tenido ataques internos, cuestionamientos incluso internos de este tipo de políticas. Y tenemos también un naciente populismo de izquierda en Occidente, que también es una amenaza sobre este proyecto, ¿no? Bien, otro posible modelo de futuro es que no es tan claro, ¿no? Pero bueno, tampoco está muy claro cómo llamarlo, ¿no? Podríamos llamarle nacionalismo conservador, nacionalismo industrialista se le ha llamado, populismo conservador. Bueno, vamos a hablar, tomar como referencia el trumpismo, ¿no? Y lo ponemos con interrogantes porque desde un punto de vista económico no es un modelo claro en absoluto, ¿no? Bien. Bueno, es un modelo, podemos decir, impulsado por los nuevos populismos conservadores, pero también con muchas dudas, porque tiene poco que ver las propuestas económicas, por ejemplo, de la presidencia de Donald Trump, con las que, por ejemplo, en Francia ha impulsado el movimiento de Marine Le Pen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, distintos populismos conservadores están haciendo este tipo de propuestas, ¿no? Se cuestiona claramente la globalización, ¿no? Se dice que está muy apoyado por empresas de carácter nacional frente a las empresas multinacionales. Se cuestiona la globalización, pero normalmente no otros aspectos del modelo neoliberal. Sí se cuestiona el papel de los bancos centrales, ¿no? También hay un cuestionamiento de las monedas del sistema actual, de monedas fiduciarias o de confianza, ¿no? Y se plantean, pues, algo también se está planteando desde los países emergentes, la necesidad de que de una forma u otra las monedas
tengan un cierto soporte real, ¿no? Sea en oro, plata o bienes reales, ¿no? Pero de cualquier forma, este modelo industrialista, internacionalista, trumpista, es un modelo todavía pendiente de clarificar. Bueno, y tenemos el caso Milei, que todavía tiene unos ciertos interrogantes. Y la gran duda sería si va a evolucionar por la vía del trumpismo o por la vía de este modelo corporativo, ¿no? De este modelo propuesto por las grandes multinacionales. Pero bueno, también va a estar, como todo, como en Occidente, expuesto a lo que pase en función del choque geopolítico en el que estamos inmersos. Bien, y detrás de todo esto hay una guerra monetaria, ya lo hemos comentado. Una guerra monetaria porque frente al modelo defendido por, que se ha mantenido en Occidente por el neoliberalismo y que siguen defendiendo a las grandes corporaciones, tanto el modelo conservador trumpista como el modelo de los países emergentes cuestionan el sistema monetario actual, ¿no? Bueno. No nos vamos a detener demasiado frente al modelo de confianza en el que los bancos centrales pueden emitir lo que quieren y los bancos centrales tienen un gran poder y se está planteando que tengan un poder cada vez mayor. Los países emergentes y también el trumpismo plantean, como hemos dicho, la necesidad de que se relacione el valor de las monedas con soportes reales, ¿no? Bien, y esto tiene mucho que ver con cuestionar el peso del dólar en el mundo, etcétera. Bueno, hay un ataque, sobre todo en este momento, cada vez creciente por parte de los países emergentes al peso del dólar, creciente pero muy progresivo. Están tomando pequeñas medidas de comerciar entre ellos en base a sus propias monedas, de compra masivas de oro para ir relacionando, pues eso es lo que se espera, ir relacionando el valor de sus monedas con el soporte en oro y en bienes reales, etc., ¿no? Bien. Entonces nos encontramos con el estallido del 2022, ya lo hemos dicho, que desde distintos frentes plantea un claro acoso frente a ese modelo planteado por las grandes corporaciones, ¿no? Y frente al poder en general de las grandes corporaciones, pero desde el punto de vista del futuro de los modelos, ese modelo de las grandes corporaciones está en este momento claramente cuestionado, ¿no? Tenemos una crisis geopolítica, una división económica del mundo en dos, lo hemos comentado, una guerra monetaria y en Occidente tenemos una crisis económica por un estancamiento de muchos años y vamos hacia un estallido en el que, sobre todo en Europa, ¿no? Esto está siendo muy claro. Junto a la inflación, tenemos una situación de recesión, una crisis energética, etc., ¿no? Bueno. Y la duda, lo que hemos visto en los últimos meses, un año aproximadamente, es que, ya digo, los grandes protagonistas de este nuevo modelo inclusivo corporativo, ellos mismos han puesto en cuestión que haya que continuar en esta vía. Incluso ya en marzo del 2022, nada más iniciarse el conflicto en Ucrania, ya desde el propio BlackRock se dijo que hay que meter al cajón, hay que olvidar por ahora o suspender este proyecto de globalizador y porque lo prioritario es el frente geopolítico, hacer frente a China y Rusia. Y distintos referentes corporativos han hecho declaraciones similares, ¿no? Bien, no me voy a detener ahí, pero porque ya tenemos poco tiempo, ¿no? Pero bueno, tenemos un último modelo que no era algo con lo que nosotros estábamos pensando hace 2 años, pero que ahora no hay más remedio que mencionarlo, porque lo que está sucediendo en Europa es algo, desde un punto de vista del modelo económico, absolutamente extraordinario, ¿no? Y es que hay que ponérselo todavía como entre interrogantes, precisamente por lo extraordinario que es, que en qué medida estamos avanzando en base a decisiones tomadas por los propios dirigentes europeos hacia una Europa desindustrializada o neocolonial, ¿no? Bien. Es un sistema neocolonial que ya sabéis que se basa en que países que habían sido colonias se vuelven políticamente independientes, pero a través del control de hecho de las élites de esos o de los gobiernos de esos países se mantiene un control fáctico
sobre la economía de los mismos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que de alguna forma se está interpretando cada vez en más círculos que está pasando en Europa, porque nuestros gobiernos están tomando constantemente medidas que están destruyendo nuestra propia economía, pues disparando los costes de la energía, sacando del mercado los sectores intensivos en energía, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué se está planteando? Pues que en base a esa división del mundo en dos, que de hecho se está produciendo, y dependiendo, por supuesto, de lo que pase con ese choque geopolítico, pues que muy posiblemente las grandes corporaciones están planteando que lo que es Occidente va a tener un claro exceso de capacidad industrial. Tenemos un Estados Unidos muy industrial, muy industrializado, una Europa occidental muy industrializada, un Japón muy industrializado, etcétera, ¿no? Y no vamos a tener a quien vender nuestros productos, ¿no? Entonces, que en ese contexto un cierto nivel de desindustrialización de Europa podría ser una solución parcial para dar una cierta lógica económica a ese mundo partido en dos desde el punto de vista de Occidente, ¿no? Bueno. Bueno, esto ya decimos que era impensable hace un año y medio, pero sabíamos siempre que ha habido un cierto sometimiento político de la élite europea desde la Segunda Guerra Mundial, pero que desde marzo del 2022 es algo cada vez más claro, ¿no? Hay una sucesión de decisiones incomprensibles, autodestructivas para Europa, muy claramente, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entonces se está avanzando constantemente hacia la destrucción de Europa, y esto se está plasmando muy claramente en la evolución de la industria, por ejemplo, la industria alemana, y como se esperaba y era lógico, lo que es sobre todo la industria intensiva en energía, que es aproximadamente un tercio de la industria alemana, pues empezó a desinvertir, a invertir en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y esto hizo caer las ventas de la industria y las ventas y la economía alemana, y más adelante la europea, lógicamente. Bueno, ¿qué modelo saldrá adelante? Pues es muy tarde, pero algo vamos a decir, o lo dejamos aquí, si os parece. Vamos a hablar en el siguiente programa, porque ya llevamos 70 minutos. Si os parece, dejamos este tema para el siguiente programa, porque luego cada uno de estos modelos vamos a intentar desarrollarlos a través de un programa específico. Esto ha sido, si queréis, una aproximación para que podamos empezar a situarnos comparativamente. Intentaremos dedicar, como digo, un programa a cada uno de los modelos y comenzaremos y analizaremos también cuál es nuestra previsión sobre cuál de estos modelos va a salir adelante, cómo y por qué, ¿no? Bueno, pues sin más, muchas gracias por vuestra atención. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor que podéis hacer es suscribiros cuanto antes al canal, y con nosotros, pues, o conmigo vais a estar los jueves a las 9 de la noche, y dejar vuestras preguntas en los comentarios de este vídeo, por favor, porque intentaremos, ya hemos hecho 2 programas, hemos emitido un programa, está preparado el segundo sobre preguntas y respuestas, y dentro de lo posible vamos a intentar responder a todas vuestras preguntas. En la medida, ya os he dicho, que nosotros no somos agentes políticos ni agentes sociales, somos analistas, entonces respondemos a las preguntas en la medida en que tengamos conocimiento. Si no vamos a aparentar que respondemos a todo, si hay algo que no conocemos, vamos a decir que no lo sabemos, si tenemos dudas, vamos a decir que tenemos dudas. Pues sin más, muchas gracias a Lautaro, que nos ha estado ayudando en el desarrollo de este programa, y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Un saludo y hasta la próxima.
Bye.